Bienvenidos a Punto Medio, el espacio donde coinciden voces, disciplinas y perspectivas. Aquí no hay extremos, solo encuentros. ¿Listo para escuchar de cerca lo que pasa en la ciencia, cultura, deporte y sociedad? Entonces acompáñanos. Esto es Punto Medio. 24 de agosto del 2025, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Punto Medio. Y pues el día de hoy tenemos el gusto de tener una invitada que pues ha estado resonando, ¿no? Últimamente en las noticias nacionales. Quizás a los que, pues bueno, no estén muy enterados de las noticias en la Ciudad de México, recientemente pasó un pequeño hecho en el Congreso de la Ciudad de México, ¿no? Justamente en la entrega de los premios a la juventud de este año. Pero bueno, justamente de toda esta situación vamos a hablar, y qué mejor con justo la persona que está en el centro de dicha noticia, que es Ana Karen Sotero Salazar. Entonces, pues bueno, preséntate, Ana, cuéntanos más o menos quién eres, qué estás estudiando, cómo fue que te presentaste a estos premios, etcétera. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jorge. Primero que nada, quiero agradecer el espacio que me están dando en Punto Medio y pues me siento muy emocionada de tener esta oportunidad de participar con ustedes. Soy Ana Karen Sotero Salazar, tengo 23 años, soy originaria del Estado de México y actualmente estoy finalizando la licenciatura en Economía en la UNAM y me encuentro a mitad de mi segunda carrera en gestión territorial. Bueno, sé que mucho de la invitación y más bien del contacto que he tenido con diferentes medios es qué hacía ahí en el Premio de la Juventud, porque hice un discurso tan eufórico y cuáles son mis verdaderas luchas. Pues bueno, primero que nada, me parece importante aclarar que el premio no fue individual, es decir, el Premio de la Juventud de la Ciudad de México no solamente se me dio a mí, sino fue un premio colectivo hacia un proyecto que fundé hace 3 años, conocido como Sociedad y Club de Debate Poder Cultural. Justo este premio se nos otorgó colaborativamente entre todas las personas que participamos en este club y que lo coordinamos. Así que, siendo así, realmente el motivo por el que nos los dieron fue por la categoría de actividades profesionales, académicas y de innovación. Este proyecto más que nada está destinada a la comunidad universitaria y también público general, joven, entre las universidades públicas y privadas, para que tengan un espacio donde puedan no solamente aprender a hablar en público, sino que también sientan una pertenencia. Creemos que el estar en la universidad conlleva un arduo esfuerzo que muchas veces hace que te alejes de otras actividades que no tengan que ver con la carga académica. Y Poder Cultural, o como nosotras les decimos, POCU, es un espacio donde, más allá de también aprender a debatir, tú puedes crear todo un círculo de amistad, incluso familia. Y pues justo todo esto que hemos estado trabajando, que no solamente son clases de debate, clases de oratoria, sino también la inclusión de la comunidad universitaria y llevarles a diferentes torneos para que ocupen espacios que muchas veces son, pues, de un modo u otro, dirigidos para cierto tipo de estudiantes. Pues aquí lo que hacemos es que no importa tus calificaciones, no importa tu clase social, no importa tu etnia, tu cultura, queremos que estés en estos espacios porque creemos fielmente que la voz de cada una de nosotras es importante. Y pues eso me llena de mucho orgullo dentro de Poder Cultural, y más el saber que, pues, si bien las decisiones siempre se toman de manera horizontal, durante los 3 años que llevamos en este proyecto ha estado liderado por mujeres. Primero yo como fundadora y presidenta, y actualmente con la presidenta María Rosena. Entonces creo que POCU representa mucho de la juventud, pero también mucho del esfuerzo y el poder de las mujeres. Perfecto, muchas gracias, Ana, por esta pequeña introducción.
Justamente como tú lo mencionas, ¿no? El premio de la juventud, para quien no haya checado las convocatorias de años pasados, se da en diferentes categorías, ¿no? Justamente la categoría en la que Ana y bueno, todo el equipo ganó es una categoría muy específica sobre este tipo de proyectos. Sin embargo, a mí lo que me gustaría primero ahondar, más que toda la situación que pasó pues hace una semana, es sobre esta situación del proyecto que quisiste abrir, comenzar con tus compañeros, con tus compañeras, porque justamente esto que mencionas, de que muchas veces, prácticamente todas, los estudiantes, centrémonos un poco más en el apartado de universidades públicas, con la carga académica y sobre todo, pues ocurre, ¿no? Mucho el caso en el que no viven tan cerca de su centro de estudios. Conocemos casos tanto personalmente como noticias, incluso hay estadísticas, chicos que vienen de otros estados y tienen que mudarse cerca de estos centros universitarios para poder acceder a una calidad, ¿no? En su educación, en su licenciatura. Lamentablemente, la mayoría de los jóvenes en el país, hablamos de México, realmente eh, tienen, claro, esa oportunidad de estudiar en sus estados. Sin embargo, los lugares son muy escasos. Y en el caso de que exista una universidad que tenga la carrera que a ellos les interese, usualmente las cuotas son algo elevadas. Tanto así que es mejor irse a vivir a otro estado o a la capital, a la Ciudad de México, para poder tener estudios de superiores, ¿no? Entonces, justamente toda esta movilización es lo que genera no solamente una carga de estrés económico para la familia, sino evidentemente para toda la red de apoyo que tiene dicho estudiante, ¿no? Evidentemente eso puede afectar pues justamente su estabilidad emocional, su estabilidad en los estudios, porque no será nada fácil el hecho que al finalizar cada día las clases eh, llegue a su dormitorio y pues no encuentre a nadie más, ni siquiera a una mascota, porque en muchos casos pues evidentemente no les permiten tener animales de compañía por el espacio tan pequeño, ¿no? Entonces, si acaso, conocerán 2, 3 amigos cercanos con los cuales más o menos se van apoyando. Toda esta situación se agrava cuando muchas veces vienen de la educación media superior con cierto rezago. No solamente abordemos hablando de materias de ciencias exactas o conocimiento específico, sino solamente en el comunicarse, ¿no? Ya ni siquiera hablamos de hablar frente al público, frente a un auditorio, frente a un teatro, etcétera, sino hablar del tú a tú, ¿no? Comentar la necesidad que tú tienes, una problemática. Entonces, el hecho de que existan este tipo de grupos, pues es muy valorativo y sobre todo a mí me llena de orgullo escuchar que este tipo de iniciativas justamente vienen apoyadas por los propios estudiantes, ¿no? Porque de igual forma, pues todo lo que es el grupo editorial trata de valorizar el poder de la palabra, pero justamente del estudiante, del alumnado, del joven para el joven. Entonces, lo que a mí me gustaría saber es cómo empezó a hervir dentro de ti, qué experiencias tuviste previamente para considerar que era necesario impulsar un tipo de proyecto de esta envergadura y sobre todo, como bien lo comentabas, el poder de la palabra orientado también hacia las mujeres, ¿no? Toda esta nueva ola de derechos en defensa de ellas, que si bien ha habido algunos avances, pues no son suficientes. Podemos notar en todas las noticias que prácticamente está a la orden del día, ¿no? Esa vulneración pues ya ni siquiera a los derechos más comunes, sino al simple sentido de la tranquilidad de vivir, ¿no? Y obviamente ahí también está la tranquilidad de poder expresarte sin que te humillen, sin que te censuren, sin que puedan ponerte un arma en el cuello, en la cabeza. Entonces, justamente
platícanos esa situación, Ana, ¿cómo es que te inspiraste? ¿Cómo es que dijiste, sabes qué? Si no hay un proyecto de este tipo en la universidad, pues yo lo voy a empezar, ¿no? Pues mira, estoy muy de acuerdo con todo lo que mencionas sobre las dificultades que tenemos como comunidad estudiantil para acceder a la educación, porque bueno, en México si bien se supone que es para todas, todos, todes, es muy difícil poder permanecer o incluso ingresar. Cuando yo entré a la universidad, soy generación 2020-2024 de la Facultad de Economía en la UNAM. Yo venía de un pueblo que actualmente ya no existe, por desgracia, por temas de crimen organizado, que estaba muy lejos de Ciudad Universitaria. A mí la universidad me quedaba a 3 horas. Digo, sé que hay más gente que le queda mucho más lejos, entonces desde ahí ya había para mí como un rezago en cuestión, el tener que transportarme a la universidad. Y justo cuando entro a la universidad, noto un mundo muy distinto a lo que yo viví en la prepa. En la prepa yo no vivía estas cuestiones de discriminación o de sentirme diferente con mis compañeritos por la cuestión económica o cultural, pero cuando ingreso a la universidad veo que la mayoría de los estudiantes que estaban en mi salón eran personas privilegiadas con una mentalidad, desde mi perspectiva, muy poco crítica o responsable sobre el contexto social de las demás personas. Incluso recuerdo que cuando yo contaba en dónde vivía, cómo vivía, porque reitero, vivía en un pueblo donde ni siquiera teníamos como agua potable, drenaje o luz o etcétera. O sea, de verdad estábamos en una cuestión muy escasa y yo les contaba para todos mis compañeros, compañeras, les era muy, muy raro y recuerdo que eso me hizo que se me dificultara integrarme, ¿sabes? En mi primer año de universidad fue muy difícil porque estas personas tenían otra perspectiva de la vida, incluso hasta recuerdo que me llegaron a poner apodos que a mi parecer eran muy despectivos como princesa pueblerina o así haciendo referencia a mi estrato socioeconómico y era muy doloroso. Y a eso le ahondo que llega pandemia y la verdad, ser estudiante de la ruralidad en pandemia a mí me afectó muchísimo porque ni siquiera podía conectarme a mis clases ya que no tenía una computadora, no tenía un celular, no tenía ni siquiera luz, entonces fue muy triste esta situación, pero justo en pandemia sucede que ya tengo un celular y una vez que hice una recarga, y así es como inicia todo esto, que si no mal recuerdo fue en el 2021, hice una recarga en mi celular para poder hacer mis tareas y me salió una convocatoria de un torneo de debate. Este torneo de debate lo estaba organizando el INE y la Asociación Mexicana de Debate. Yo por pura curiosidad dije, bueno, me voy a meter, ¿no? Porque la verdad es que de toda la vida a mí me ha encantado participar en este tipo de espacios. Cuando entro a este torneo, me gustó mucho porque más allá de la parte competitiva, aprendí demasiado de otras personas porque pues al estar en la virtualidad participaron personas de otros estados y eso me dio la oportunidad de conocer a gente que hoy en día sigue siendo pues amigas mías. Y recuerdo que algo que también vi en ese evento, o más bien en ese concurso, es que había cierta narrativa de privilegios. ¿A qué me refiero con esto? Pude notar mucho la discrepancia entre quienes tenían la oportunidad de participar satisfactoriamente, en estos concursos y quienes no. Y me refería en cuestión de quienes sí tenían los recursos para poder conectarse, tener una computadora, tener el wifi, tener una casa con todos los servicios y pues quienes no podíamos. Entonces desde ahí como que me entró una espinita. O sea, yo tenía la experiencia de cuando entré a la universidad y ahora en este concurso me entró aún más la espinita de por qué quienes tenemos estas carencias tenemos que sufrir tanto para poder hacer uso de estos espacios. Poco después de esto, me uno a diferentes grupos de debate estudiantiles y en uno de ellos
pude notar cómo es que realmente se ve marcado la diferencia de clases sociales. Y lo digo en el sentido de que por más que yo trataba de integrarme a este grupo para poder seguir aprendiendo a debatir y participar en este tipo de espacios, no podía alcanzarles. De verdad, yo trataba de estar en sus sesiones, en todo, pero por el motivo de no tener luz ni internet, me di cuenta que era muy difícil y también pude notar pues la poca empatía por parte de estas personas, lo cual también fue muy dolorosa. Todo esto, la pandemia, las carencias, me hizo sentir mucha tristeza y de un modo u otro mucho coraje, porque yo decía, ¿cómo es posible que no haya espacios donde puedas aprender a debatir o donde puedes tener un grupo de amixes y diferir de ideas, dialogarlas? Porque pues no tienes los recursos. A raíz de ello, un año después de esto, en el 2022, justo cuando, por lo menos en mi facultad, regresamos a la presencialidad, yo ya tenía mucho el deseo de un espacio. O sea, no sabía si yo lo tenía que crear, pero tenía ese deseo de que hubiera un espacio donde las personas jóvenes, universitarios, incluso si no lo eran, pudieran tener la oportunidad de aprender a debatir, de discutir temas de relevancia o que consideren que son relevantes y ocupar este tipo de espacios como los concursos que te mencioné. Entonces, fue muy sorprendente esta cuestión, pero me acuerdo que era agosto del 2022 y eran como las 6 de la mañana. Yo vendía dulces en la universidad para pues poder sustentar varias cosas, entre ellos mis pasajes. Y sentí una corazonada, tal cual así lo voy a decir, sentí una corazonada de que yo podía crear un espacio de debate. En ese entonces yo no lo llamaba un club, lo llamaba un espacio de debate y dije, sí, o sea, si tanto yo deseo que haya un espacio y me quejo de aquellos que existen, son demasiado clasistas, son demasiado pues poco críticos o poco empáticos con el contexto social, pues yo puedo hacerlo. Y recuerdo que fui con el secretario de Asuntos Estudiantiles de mi facultad, le platiqué del proyecto y él me dijo, pues sí, claro que sí puedes hacerlo. Y me dio mucha alegría, porque decir que en ese entonces en mi facultad no había más actividades que no fueran deportivas. Entonces creo que el hecho de que de repente abriéramos un espacio de debate iba a ser algo revolucionario, algo innovador y que incluso a la comunidad universitaria pudiera llegar a darle más, más emocionalidad a su vida en general. Entonces, junto con el apoyo de un amigo y un compañero, pusimos en marcha Poder Cultural. O sea, yo desde un inicio dije, quiero que se llame Poder Cultural porque poder representa el poder que cada uno lleva dentro de sí mismo, sus esperanzas, sus sueños, y cultural porque creo que cada persona representa toda una cultura y un linaje ancestral de sus familias, de dónde pertenecen, sus territorios. Por eso somos Poder Cultural. Y pues de ahí nace. Poder Cultural nace de, pues por desgracia, del desprecio, de la desigualdad, de la injusticia que se viven en estos sistemas donde se supone que todas deberíamos poder participar, pero resulta que cierto tipo de estudiantes pueden y no todas. Y entonces lo que tratamos desde un inicio en Poder Cultural es que todas las personas, no importa tu clase social, no importa de dónde vengas, tengas un espacio para poder hablar, para ser abrazado, abrazada, abrazade y sentirte más allá de un espacio de clases, un hogar. Porque de hecho, poco después yo me tuve que ir a vivir a Ciudad Universitaria y tengo que decirlo, Poku fue mi familia durante estos últimos 3 años que estuve en la universidad como foránea. Fue mi familia, fue el grupo que me abrazó, que me arropó y que estoy segura que a otras personas foráneas han sentido lo mismo. De ahí nace Poder Cultural y me siento demasiado feliz porque hasta la fecha hemos logrado cumplir nuestros objetivos, que más allá de la competitividad, porque vamos a torneos y toda esta cuestión, tener un espacio seguro, donde te sientas parte de, y no te sientas juzgada, señalada por quién eres, de dónde eres. Entonces, pues así nace. Perfecto, es bastante interesante la historia que nos comentas desde justamente tus orígenes,
porque para quien no lo sepa, porque estoy seguro que hay muchas personas que creen que el mundo de Juan Rulfo, de Comala, del cine mexicano de la época de oro ya quedó muy atrás, ¿no? Pero realmente hay muchas zonas en el país que todavía viven esa realidad que nos está comentando Ana. No todo es la Ciudad de México, no todo es Monterrey, Nuevo León, no todo es Guadalajara, Jalisco, ni Campeche con sus playas, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas zonas que realmente, como nos está platicando Ana, todavía sufren muchas carencias, ¿no? Y todo esto viene amplificado por justamente la crisis de violencia que estamos sufriendo. Ya no solamente hablamos debido al narcotráfico, que eso es un caso bien sabido, o al huachicoleo, sino también a la situación de feminicidios. Seamos claros, siempre ha existido esa problemática, no es algo que ha empezado desde hace algunos años, simplemente ahora se ha visibilizado mucho más, pero ha quedado tan cotidiano, se ha normalizado tanto durante tantas generaciones que justamente no se tipificaba ese tipo de comportamientos como violencia de género. Pero ahorita con todo el poder de las redes sociales, que ahorita ya hay una mayor facilidad para grabar lo que está sucediendo, una conversación, etcétera, es como van saliendo todos estos casos, ¿no? Entonces, ahí tenemos otro punto de discriminación, de violencia. Añadimos muchas veces, prácticamente casi todas, las que se discrimina a una persona por cómo habla, por cómo viste, por cuáles son sus tradiciones, etcétera. En México al menos tenemos el gran ejemplo, ¿no? Muchas veces el hecho de que tú te cambies de estado y aunque sean vecinos, ya por eso ya representa una problemática, ¿no? Porque tú ya le llamas diferente a un platillo, o porque te gusta un programa completamente diferente, o la música, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es pues bastante preocupante, ¿no? Como el hecho de que muchas personas no salen de esta burbuja, no llamémosle de privilegio, sino al menos una burbuja cultural de idiosincrasia, que creen que lo único que hay en la vida es como ellos la ven y la sienten y la piensan, ¿no? Sino que hay un montón de realidades que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta, pero allí existen, allí han estado antes que nosotros y posiblemente seguirán. Esperemos que en muchos de estos casos no se perpetúen, ¿no? Porque no hay que mejor que ofrecerle a una persona una calidad de vida digna, ¿no? Sobre todo para que pueda alcanzar pues justamente estos niveles de poder pronunciarse hacia diferentes hechos, ¿no? De igual forma, si no lo quiere hacer, no se le puede obligar, pero al menos tiene la optativa de poder hacerlo, ¿no? Entonces, como bien lo comenta Ana, es bien sabido que muchas veces dentro de la universidad, dentro del trabajo, cualquier lugar te puedes encontrar con muchas personas con diferentes formas de pensar, ¿no? Sin embargo, me parece que todos tenemos alguna anécdota donde conocemos a alguna persona prepotente que cree que por alguna característica física o psicológica, mental, cultural, lo que sea, es superior o tiene más derechos que los demás, ¿no? Claro que sí, estoy hablando de ti, Facultad de Derecho, Economía y Ciencia Política. No, no es cierto, porque luego si no se van a alocar en los comentarios, pero Nos van a funar. nos van a funar. Pero bueno, eso ya es como que costumbre, ¿no? Sí. Sí, pero no, esa situación, esa problemática es generalizada, ¿no? Puede ocurrir en Claro. cualquier momento, en cualquier lugar, incluso hasta mismos compañeros de, no sé, en cada universidad pueden ver como que lugares donde venden dulces, ¿no? Por así decirlo. Se organizan para tratar de tener un espacio más o menos seguro, pero incluso ahí vas a encontrar personas con esa forma de dirigirse a las personas, ¿no? A pesar de que compartan esa característica que están tratando de subsistir a través de esa actividad, te los puedes encontrar, porque eso no es como que sea algo específico de un estatus social, ¿no? O sea, entre todos los caldos se cuecen habas. Entonces, justamente la iniciativa que nos estás comentando me parece bastante reveladora.
Quizás a muchos no les sorprenda porque, pues bueno, han existido varios concursos, torneos de debate. Sin embargo, en diferentes licenciaturas, universidades, facultades, estados, no es tan común este tipo de práctica. Entonces, Claro. el hecho de que se innove de esta forma es un paso adelante, porque la mayoría de las veces se le da un poco más de apoyo, por ejemplo, a los talleres deportivos, culturales, Sí, y aún así hay quejas de que no tienen suficiente apoyo. Podemos hablar sobre la CONADE, un caso muy sonado, ¿no? Pero tenemos que ver que este tipo de clubs, de agrupaciones que van más orientados hacia lo intelectual, hacia la oralidad, hacia la escritura incluso también, pues pasan completamente desapercibidos, ¿no? Como que las personas dirían, ¿y como para qué te gustaría juntarte con otras 3 personas a claro. hablar sobre tus opiniones sobre algún hecho político, social, económico dentro del país? Como que no les hace mucho sentido, ¿no? Lo que a mí me gustaría saber es, ya nos platicaste cuáles fueron tus motivaciones, saber a partir desde ese punto que ya te empezaste a organizar con tus compañeros, que empezaron a ver pues justamente el nombre de toda esta agrupación, de toda esta agrupación, tus objetivos, metas, los contactos, qué cambios has visto que ha generado, a lo mejor no a nivel licenciatura, quizás hubiera sido muy rápido, muy temprano, pero sí en tu círculo cercano. ¿Crees que generó algún tipo de eco, quizás algunas críticas? ¿Cómo fueron esos primeros acercamientos a nuevos miembros que quisieron integrarse, esos primeros fracasos, pero también primeras victorias del grupo? Claro, pues mira, la verdad he de decir que el primer semestre que estuvimos, que fue en la segunda, en la segunda mitad del 2022, llegó demasiada gente, muchísimo. Recuerdo que en un salón que estaba destinado como para 20 personas, al ser la única actividad extracurricular que no fuera deportiva, el salón se había llenado con casi 60 a 80 personas, sin mentirte. Y eso fue muy gratificante, la verdad, pero he de decir que al ser la primera vez que gestionaba, por decirlo así, un grupo tan grande, me fue demasiado difícil como darle un orden, y no me refiero a un orden en cuestión de mandar o así, sino me refiero a una estructura de qué temas vamos a ver, cómo los vamos a ver, cómo van a ser las dinámicas, y, y así, o sea, fue muy difícil, he de decirlo, pero la verdad es que con el pasar, todos los errores que llegamos a tener, porque fueron muchos, muchísimos errores de que de repente no sabíamos cómo organizarnos para hacer los torneos, porque algo que también me parece muy importante es mencionar que aquí en POCU, cada inicio de semestre en la Facultad de Economía hacemos un torneo de debate para que participen, en este caso, estudiantes de economía y estén invitadas otras universidades como la UAM de Azcapotzalco, Iztapalapa. Pues eso me demuestra que hemos estado avanzando. Y también puedo decir que el recibimiento de la comunidad fue buena. O sea, hasta la fecha, ya como persona que ya, pues, ya no está asistiendo a la universidad, porque reitero, ya estoy finalizando, escucho muy buenos comentarios de lo que es Poder Cultural. Y me gusta eso. Y puedo decir que los resultados que hemos tenido van en lo siguiente. Al segundo semestre de que POCU continuaba pues sucediendo en la facultad, muchas de las personas que se habían integrado empezaron a crear sus propios clubs, no de debate, pero sino clubs de temas específicos. Y entonces a nosotros nos hizo muy feliz eso, porque notamos que el hecho de que aperturáramos un primer espacio recreativo dio pie a que más personas se animaran a hacer grupos estudiantiles con diferentes actividades, y eso pues nos llena de mucho orgullo porque prácticamente fuimos la base para que más personas se impulsaran. Ese es uno de los grandes logros que hemos hecho en POCU, y otro de los que más amo es cuando pienso en lo siguiente: muchas personas entraron a POCU porque realmente, aparte de querer un espacio en el que pertenecer, querían aprender a hablar en público, querían quitarse el miedo de expresarse. Y
tengo muchos ejemplos en mi cabecita de compañeritas que algo me parece importante mencionar. Yo utilizo el lenguaje femenino de manera genérica, entonces si de repente digo todas, me estoy refiriendo literal a todas, todos, todes. Recuerdo muchas compañeras que cuando entraron no hablaban, en el sentido de que decían, es que yo solo vine a observar. Y así estuvieron varios semestres y después ya empezaban a participar en nuestros concursos de debate y después incluso se unieron a la mesa directiva que guía al club de debate. Y entonces veo todo este proceso de aquellas personas que cuando entraron a POCU tenían mucho miedo, tenían demasiados nervios y hoy en día hacen uso de su voz de una manera tan preciosa que creo que eso es una de las cosas que más nos llevamos dentro de POCU, porque es precioso ver cómo pasas de tener miedo a hablar, a opinar o incluso a quejarte porque algo te incomoda, a ahora decirlo. Y se siente bien, la verdad se siente muy padre ver. Y otro de los logros que también hemos tenido es que nosotras somos autogestivas, no recibimos financiamiento por parte de nadie, material por parte de nadie, a pesar de que estamos en la Facultad de Economía. Le agradecemos mucho por prestarnos los espacios, eso sí, y por la difusión, pero a lo que quiero llegar es que me enorgullece el saber que gracias a las diferentes actividades de financiamiento que hemos hecho, que van desde vender dulces, vender ramos de flores o ciertos productos en ciertas fechas festivas, hacer sorteos, hemos podido financiar nuestras participaciones en distintos estados de la República en representación de nuestro club de debate. Y eso me encanta, porque justo a través de la colaboración nos damos la oportunidad de viajar, conocer a más universidades, a más personas increíbles y participar. Porque reitero, a mí me duele mucho que estos espacios donde se supone que todas podríamos participar, no todas puedan por un tema económico y que POCU colaborativamente trabaje para poder ir a estos espacios, me llena de orgullo porque eso hace referencia a que sí estamos cumpliendo uno de nuestros objetivos, que es la inclusión, la accesibilidad. Y así te podría decir demasiados logros, o sea, creo que uno de los logros que recientemente hemos tenido es el hecho de haber sido galardonadas con el Premio de la Juventud en la Ciudad de México. Estábamos muy nerviosas, no porque no tuviéramos la oportunidad de ganar, sino porque reconocemos que hay otros grupos de personas jóvenes que también son igual de valiosas, pero para nosotras fue maravilloso, fue toda una bendición que nos hayan informado que en esta ocasión nosotras recibiríamos el premio. Y creo que este premio demuestra no solamente el esfuerzo de la actual mesa directiva que está con la presidenta Mar, sino más bien el esfuerzo de todas las personas que han construido POCU a lo largo de estos 3 años. Y pienso en quienes me apoyaron a iniciar en el proyecto, que son Luis, Jonathan, Adriel, Fernando, Gerardo, Lupe. Digo, sé que no los conocen, pero me parece importante mencionar sus nombres, Zaira, porque gracias al aporte de cada una de ellas es que POCU es lo que es hoy. Estoy feliz, y a pesar de las adversidades, porque hemos tenido muchas, no solamente que si de repente la gente decide quedarse o no, sino el hecho que de repente también hemos recibido ataques porque luego la gente considera que no somos competitivas o que realmente solo perdemos el tiempo, como se mencionó hace rato. Es que no, somos más que solamente alzar la voz. Somos un espacio seguro para muchas personas que incluso consideran este lugar su espacio. Y pues con eso me quedo. Eso es lo que a mí se me hace muy gratificante. Y pues espero en unos años regresar a la Facultad de Economía como docente, primero Dios, y ver que POCU sigue ahí. Y eso me va a llenar de más orgullo y decir, es que en serio, esto es un gran logro, el permanecer. Creo que también el permanecer en este tipo de espacios es el mayor logro, porque he de decirte que cuando hay espacios de crítica, de debate, donde tratamos de ir contra la narrativa, muchas veces diferentes actores tratan de hacer que desaparezcamos, porque
porque consideran que de repente podríamos llegar a ser revoltosas o así. Y sí, pues qué bueno, la verdad, ¿no? Porque creo que hace falta justamente ese espacio donde sí se pueda generar un cambio, ¿no? Muchas veces las personas llegan a pensar, ¿no? Bueno, ¿qué valor, qué cambio puede generar el hecho de que una persona se pronuncie en contra de, no sé, algún director, con alguna manta, con algún discurso? No le ven como que utilidad. Hay que considerar que justamente años de represión, de censura, no son fáciles de quitar de un día para otro, justamente como estabas mencionando, el hecho de que algunas compañeras pues justamente no se animaran a hablar y que solo dijeran, pues yo solamente estoy aquí como un miembro pasivo, solamente vengo a ver, es bastante preocupante, ¿no? Porque eso nos menciona que está muy normalizado dentro de nuestra cultura mexicana el hecho de no decir nada respecto a cualquier cosa, ¿no? Respecto a maltrato animal, respecto a violencia de género, respecto a la corrupción, respecto a X cosa, lo que se puedan imaginar, ¿no? Entonces, el hecho de que le cambies el chip, al menos a una persona, créanme que no saben el trabajo de horas, de actividades que tienes que hacer para que esa persona se anime ya no solamente a ver, sino a empezar a proponer. El hecho de que lo repitas, lo hagas en un grupo de 5, de 10, de 20 personas, la verdad puede generar un cambio bastante tremendo. Que repito, va a llevar su tiempo, porque toda esta normalización de la censura ha venido por décadas, por siglos. Entonces, el devolverles ese derecho natural que tienen las personas de expresarse sobre cualquier cosa, entonces es un cambio bastante grande. Como lo dice Ana, hay varios proyectos, muchas veces no todos duran, son durante 5 o 10 años máximo y desaparecen, ¿no? Justamente por diferentes situaciones, falta de financiamiento, los miembros se van, los miembros fundadores, o como lo mencionas, miembros externos, agentes externos que están ahí para tumbar este tipo de proyectos. Entonces esperemos que justamente no les pase eso a ustedes. Nosotros vamos a estar encargados de difundir cualquier cosa que podamos sobre los diferentes grupos que ahorita estamos teniendo contacto, porque creemos que es necesario ese tipo de comunicación. Ahorita me gustaría pues ya abordar el tema, por así decirlo, fuerte, ¿no? Ya nos platicas que esto empezó a hacer un cambio, ¿no? Empezó a hacer una vibración dentro de tu facultad. Ahora, platícanos cómo fue, pues bueno, justamente este proceso de participar en la convocatoria del Premio de la Juventud. Ya lo habían hecho con antelación, no era, ¿cómo te diré? Eh, Habían propuesto o les habían exigido como que ciertas constancias, lo citaron, hubo algún filtro para poner como que los finalistas, a lo mejor hubo, no sé, una muestra de debate, lo citó a algún lugar. ¿Cómo fue todo este proceso de premiación? Y sobre todo, internamente, ¿cómo se vivió, no? Que tus compañeras sabían que ibas a dar ese discurso o fue una sorpresa. Bueno, pues, a ver, he de decir que Poku fue la primera vez, de hecho, este año es la primera vez que tratamos de postularnos como este tipo de premios, reconocimientos, incluso participaciones con instituciones como el INJUVE, porque dimos a esperar, aunque sea unos cuantos años, para decir que Poku ya está consolidado. Retomo, ya llevamos 3 años y para nosotras fue como de este Poku entonces ya tiene toda una historia que podemos contar, partiendo de ahí. Y la verdad es que esta fue la primera vez que nos postulamos al Premio de la Juventud. Tengo que decirlo, yo siempre estoy muy activa buscando cosas en las que Poku pueda participar, en los concursos, foros, siempre soy una persona muy activa en eso porque, reitero, al final me importa mucho Poku. Ahora sí que quiero que Poku siga permaneciendo y me parece importante seguir buscando estos espacios en los que podemos estar. Entonces, ya había escuchado el Premio de la Juventud y la verdad es que me habían recomendado que yo de manera individual me postulara, yo como Ana, por toda la trayectoria que llevo
fuera de poco, he hecho más cosas y así. Yo dije, pues sí me gusta la idea, pero cuando empecé a ver cuál ha sido mi trayectoria, que se enfoca más en la parte de mi vida universitaria, me di cuenta que el 60 o 70% de mi vida universitaria está muy relacionada al club de debate. Y dije, oye, pero pues yo no me puedo postular de manera individual diciendo que hice todas estas actividades en poco porque pues eso sería muy injusto, eso sería llevarme como todo el crédito. Entonces hablé con la actual presidenta, con la actual mesa directiva y les dije, miren, está esta convocatoria del Premio a la Juventud, les mostré pues todos los lineamientos y les digo, yo la verdad quiero que participe, más bien que nos postulemos como equipo, porque pues poco es un equipo y a mí la verdad me haría muy grato saber que si de repente ganamos es como el último aporte que yo puedo hacer a esta gran comunidad. Y pues la verdad es que todas estuvieron de acuerdo y estuvimos como muy entusiasmadas, porque aparte como dan una remuneración económica, me parece de 20,000 pesos y como ahorita estamos como en proceso de querer mandar a hacer nuestras playeras, sudaderas y financiar algunos torneos que queremos hacer, que por ahí es un adelanto, pero queremos hacer un nacional de oratoria para mujeres y pues estábamos los recursos, dijimos pues sí, hay que lanzarnos, sí, sí. Y he de decir que la verdad lo que pide el INJUVE no es difícil, en el sentido de que no es que tengas que hacer muchos trámites, entrevistas, no, más bien te pide toda una carpeta de trabajo que va desde cartas de recomendación hasta fotografías, videos, presentaciones, semblanzas, reconocimientos de todo lo que ha hecho, pues ya sea tú como individuo o tu colectivo. Entonces es lo que hicimos, nos pusimos a trabajar. En este caso, como dentro de poco se hacen tantas actividades, nos las dividimos para que, por lo menos para el Premio de la Juventud, 3 personas nos encargáramos de recopilar toda la información. Y así lo hicimos. Estuvimos trabajando como un mes, un poquito más, recopilando fotografías, cartas de recomendación, videos. Hicimos toda una presentación de lo que hacemos, todo un documento donde dijimos cómo funciona Poku y ya lo mandamos, o sea, lo mandamos primero por un formulario donde teníamos que subir todo eso y luego fuimos al INJUVE a presentar pues toda esta documentación de manera física y así fue el proceso, o sea, he de decir que fue muy estresante, la verdad. Estábamos todavía una semana antes de que cerrara la convocatoria, estábamos tratando de perfeccionar lo que íbamos a presentar y estábamos muy cansadas porque recuerdo que estábamos reuniéndonos digitalmente en la madrugada para ver qué nos faltaba, pero pues valió la pena, la verdad, valió la pena. Y ya cuando nos dicen, bueno, de hecho a mí me marcaron como a las 7 de la noche, me acuerdo que fue un martes, y me avisan que pues el club fue elegido para recibir este premio. No inventes, me temblaron las piernas, de verdad, no sé cómo decirlo, sentí demasiada felicidad porque pues como equipo hemos pasado por tantas cosas, desde intentos de desprestigio hasta pues problemas que nos afectan de manera personal, y saber que recibimos el premio fue para nosotras todo un descanso, un gran reconocimiento y un orgullo. Y sobre el discurso, está bien chistoso cómo se decidió que yo diera el discurso. La verdad es que yo siento que Dios puso todas las piezas en el camino para que fuera yo quien diera este discurso, porque he de decirlo, las personas que me conocen saben que a espacio donde yo voy y tengo la oportunidad de hacer uso de la voz o dar un discurso, siempre son con matices sociales, crítica al sistema, siempre, o sea, de hecho, eso es como siento que algo que me caracteriza. Entonces, retomando esta parte, tuvimos una reunión virtual con el INJUVE y en esta reunión virtual hicieron un sorteo, tal cual pusieron el nombre de cada una de las personas que estábamos en esa reunión y nos dijeron, quien salga es la persona que va a dar el discurso. Pues todas estuvieron de acuerdo, dije, bueno, está bien. Yo les juro que, bueno, yo soy muy fiel a Dios, entonces
antes de ello, yo le dije a Dios, ay Dios, por favor que nos toque a nosotras, porque pues somos el club de debate, tenemos tanto que decir, ¿no? Y pues que sale nuestro nombre, bueno, en este caso salió mi nombre, y yo dije, no inventes, en serio yo, porque éramos como 20 personas, y dije, de las 20 personas, pues cuánta probabilidad había que yo pasara, ¿no? Un 10%, y dije, wow, esto es el destino. Y ya lo platicamos entre el club, obviamente pues se dialogó y todas estaban de acuerdo en que yo diera el discurso por ser la fundadora. Y yo les dije, pues más o menos de lo que quería hablar. Yo les dije que yo no quiero dar un discurso donde vaya solamente a reconocer a los servidores públicos. Tampoco quiero estar ahí nada más diciendo, ay, gracias por su trabajo. O sea, no, porque yo no soy así. Y les dije, yo quiero hablar más de una crítica, pero quiero consultárselos porque sé que también es importante que hablemos de POCU porque pues nos están dando el espacio. Y todos estuvieron de acuerdo, todos me dijeron, no, di lo que tú tengas que decir porque pues confiamos que vas a decir lo correcto, sea lo que sea que vayas a decir. Y pues me quedé con eso. Y ya he de decir que el día de la premiación yo llevaba un discurso ya preparado. De hecho era un discurso más formal. No sí de mucha crítica al sistema, pero más formal, más estructurado, con datos estadísticos y todo. Pero en el momento que yo vi que nadie me hacía caso en cuestión de las diputadas, los diputados, nadie me estaba pelando, y eso desde antes, desde que llegamos, ¿saben? Me enojé mucho, pero mucho, no tienes idea, sentí una rabia, eso es lo que puedo decir, sentí un coraje, porque dije, no puedo creer que ni en este momento que ellas son las que nos invitaron para darnos este premio, no nos estén haciendo caso. Y recordé todas las veces que he pedido apoyo a las figuras políticas que se supone que tienen que trabajar para nosotras, me han ignorado y dije, no, esto no es posible. Y te juro que las palabras me fueron saliendo, o sea, este momento en el que grito de manera eufórica, le señalo, no fue planeado y no puedo decir que fue improvisación, porque todo salió de mi corazón, de una sensación, de un sentimiento que no solamente tuve en ese momento, sino lo he tenido siempre. Todas las injusticias que no solamente la juventud vive ante la invisibilización de los problemas por nuestras figuras políticas, sino de todo el pueblo mexicano. Y pues así fue. Así es como se dio toda esta historia. Y pues me siento muy impresionada del alcance que llegó a tener todo esto. Sí, no, me imagino que en esa junta previa para la decisión de cómo iba a ser lo del discurso, yo creo que tus compañeros se quedaron de, bueno, ¿y qué va a decir la jefa, no? ¿Qué va a decir la fundadora como a la expectativa? Me imagino de, que ya sabemos cómo es. Tengo que decir algo, y no es por señalar a nadie, pero antes del discurso recibí demasiados cuestionamientos por ciertas personas de qué iba a decir, cómo lo iba a decir, y que no dijera nada violento o que pudiera alterar el orden en ese momento. Y eso también me enojó, me enojó mucho. Fue como de, oye, pues que no se supone que existe la libertad de expresión y que por eso ganamos el premio, porque pues eso defendemos también. Así de, hijo, ¿qué tú sabes lo que es un club de debate? Si no, entonces, ¿para qué quiero el poder de la palabra? Exacto, pero como que eso también abonó que me sintiera enojada, ¿sabes? Fue como de, no es posible que aquí también nos quieran callar. Se notó ese enojo. Me parece que, bueno, los que no han visto el video, por favor, vayan a YouTube o a Facebook, donde quieran. Ya muchas cuentas han compartido el video. Justamente se ve, ¿no? Cómo están en el Congreso, en la ceremonia, pero hasta eso se ve mucha desorganización por parte del cuerpo político. Hasta uno pensaría que la ceremonia de premiación ya terminó, ¿no? Pero se está llevando en ese momento a cabo. Y usualmente... Tengo que decirlo, pero incluso cuando nos dieron los premios, nos los dieron a las personas incorrectas. O sea, cuando yo pasé a recibir el premio de POCU, me dieron el premio de otro colectivo. Y fue como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿En serio esto no lo organizaron bien? ¿En serio esto no lo tenían planeado? Se sintió muy feo porque por lo que escuché de la mayoría de las personas que ese día estábamos recibiendo el premio, nos sentimos usadas. Porque los diputadas nada más se acercaban a nosotras, pero para tomarse fotos. Y ya después se iban con todo su equipo y seguían en su celular. Y se sentía bien feo porque
Incluso cuando nos estaban presentando, yo cada rato volteaba y volteaba para ver si estos se incomodaban y ya ponían atención. Y hasta tenían sus bolitas donde estaban chismeando. O sea, y digo chismeando, ya ni siquiera hablando de trabajo, porque las personas que estaban atrás de mí, yo nada más estaba escuchando cómo están hablando de unas fotografías y un viaje. Yo dije, ¿es en serio? ¿En serio nos tienen tan poquito respeto como para tratarnos así? Me dio mucho coraje y me sigue dando coraje, la verdad. Sí, o sea, la escena que nos estás platicando, me parece que incluso, pues bueno, sí les voy a pedir que revisen el video porque me parece que viendo toda esa información visual van a entender aún más todo lo que nos está platicando Ana, ¿no? Pero me parece una visión bastante distópica, ¿no? Mucho de lo que podría ser, no sé, por ejemplo, la novela 1984, ¿no? Donde prácticamente cada escena que nos presentan es una donde el poder político, económico es tan exacerbado y colocado en un solo organismo que todas las situaciones que empiezan a desarrollarse alrededor de esa cúpula de poder son cosas verosímiles, ¿no? Entonces no lo puedes procesar. De hecho, No. está platicando Ana, es como si alguien pudo haber muerto en ese momento, le hubiera dado un paro cardíaco y hubiera reaccionado. Entonces, el hecho de que tú hayas levantado la voz, hayas hecho esta señalización en un momento tan crítico, es lo que generó como que ese clic, ese cambio. Entonces, se notó, la verdad. Incluso me parece que en algún momento empezaron a enfocar, aparte de todos los demás compañeros que estaban siendo premiados, y como que empezaron a quedar con la boca abierta de ¿qué está pasando aquí? ¿No? Esto no estaba en el programa, ¿no? Claro, de hecho, mi mamá me acompañó y mi mamá tenía mucho miedo porque pues hemos visto que de repente cuando las personas se atreven a hablar en estos espacios, les mandan a seguridad para sacarles, les apagan el micrófono. Yo te prometo que sentía que me iban a hacer eso, no porque tuviera ya los indicios, pero con esta experiencia de que siempre nos hacen las personas políticas de cuando opinamos, buscan callarnos. Yo dije, en cualquier momento aquí me van a callar, me van a sacar, pero dije, pero me vale. Sí, digo, o sea, siempre creo que es hacer hincapié en esta situación que nos estás comentando. Muchos van a decir, hasta es cansado a veces, cuando hay algún tipo de movimiento, organización, agrupación estudiantil y que más o menos tiene éxito, empiezan a decir, es que ya le dieron tal apoyo porque tiene contactos por etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, el coordinador de la carrera nos va a dar 20,000, 30,000 pesos. Sí. Ay, sí, obvio. Si no hay papel en el baño. O agua. Entonces, justamente el hecho de que una persona, y hablándolo ya más claro, y me parece algo lamentable, una mujer cambie este tipo de status quo de normalización de el hecho de ignorar a las demás voces cuando pues no tienes una representación directa en lo que se podría decir los círculos de política. Me parece que hay que denotar, hay que resaltar mucho la valentía, ¿no? Creo que es la palabra exacta. Porque si bien es cierto que muchas veces podemos encontrar en las noticias en diferentes países que cierta persona se pronunció por esto y esto y esto, pues muy bien, bravo, ¿no? Pero muchas veces no conocemos todo el contexto que está detrás, ¿no? Muchas veces, pues sí, son personas que hablan sobre esta parte de los derechos humanos o tratar de salvar al planeta, pero porque tienen detrás de ellos todo un aparato político que es de décadas, de años, que ya tienen congresistas que los están apoyando, ya se puede identificar que ya hay una organización, es una corporación, alguna asociación civil que ya tiene una estructura muy bien identificada, ¿no? Sin embargo, para estas agrupaciones estudiantiles que son incipientes, que van empezando, el hecho de realizar estos actos realmente es un acto de rebeldía, de valentía, no solamente por el hecho de pararse enfrente en un lugar tan importante que debería, ¿no?, de representar los valores de la nación, al menos de la Ciudad de México, y mencionar esta parte, esta crítica tan fuerte al aparato político de la zona metropolitana de la Ciudad de México, me parece que es algo a resaltar.
porque no sabes qué esperar, como lo está comentando Ana ahorita en este momento. No sabes si te van a sacar de la premiación, si te van a quitar el premio, si te van a empezar a desprestigiar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es bastante interesante esa parte. Claro, podemos decir que al menos en esta situación me parece, o al menos hasta donde tengo conocimiento, todo salió bien, no hubo tantas problemáticas. Nos gustaría que nos dijeras qué pasó después y sobre todo que una pregunta adicional a esto, que nos comentes qué es lo que esperas tú, ya no solamente como fundadora, ex miembro, por así decirlo, de Poku, activa, por así decirlo. ¿Qué es lo que esperas que haya un cambio, quizás no solamente en la facultad, sino sobre todo en las agrupaciones estudiantiles, en la respuesta del aparato político? ¿Qué es ese cambio que tú como ser humano, ya como individuo, te gustaría que existiera? Pues mira, respondiendo a la primera pregunta, he de decir que como que después de la premiación me sentí muy triste, y ahorita voy a abonar porque pues ya acabó la premiación. He de decir que nada cambió, o sea, nada va a cambiar porque yo me ponga a gritarle a las diputadas, diputados que pues nos están matando, nos están dejando sin sistema de salud, sin educación de calidad. Y fíjate que cuando ya terminó todo y pues Focus estaba tomando fotitos de recuerdo, estábamos platicando y sentí un silencio raro porque dije, bueno, ya, ¿no? O sea, ya dije esto, pero ¿qué más? Y de hecho lo hablamos nosotras, ¿qué sigue, no? Y como yo tenía que regresar a mi humilde cuarto, que también es su cuarto de foránea, que pues o sea, solo me habían dado cierto tiempo en el trabajo para asistir a la premiación, pues me fui. Ahora sí que me fui a mi cuarto, y está bien chistoso, o sea, justo le hablé a mi novio para más o menos contarle lo que había pasado y le dije, es bien chistoso cómo acabo de llegar de dar un discurso. Sí, no necesitas contármelo, ya todo el país sabe lo que pasa. Fíjate que en ese momento yo no sabía que mi discurso se había hecho viral, hasta ese momento no sabía, me enteré ya hasta en la noche, pero justo lo que yo le dije a él, se siente bien raro que haya ido a que recibiéramos un premio donde haya exigido pues, prácticamente dignidad para la población mexicana, y ahorita estoy en mi cuartito de 4x4 con toda la incertidumbre si en algún momento realmente yo o mis conocidas van a tener la posibilidad de acceder a una vivienda, a un trabajo bien remunerado, ¿sabes? Fue una sensación bien extraña, no sé cómo decirlo, fue como pasar de toda esta cosa tan ostentosa que es el Congreso, porque pues para mí es muy ostentoso todos estos espacios como el Senado, a mi cuartito de 4x4 que ni siquiera está pues enyesado y está de ladrillos, ¿sabes? Fue bien raro, fue extraño y me dio mucha tristeza porque creo que lo que le pasa a la mayoría de las personas jóvenes que pues, día con día se esfuerzan para tratar de hacer un cambio, mejorar sus condiciones, pero regresan al espacio que les recuerda que pues están muy difíciles las cosas ahorita para avanzar. Y me hizo sentir triste. Me acuerdo ahorita y sigo estando triste, ¿sabes? Y ahora sobre lo que espero. Bueno, antes de llegar a eso, ya en la noche me enteré de que mi video se hizo viral y me enteré porque de la nada me empezaron a llegar muchas solicitudes, más bien, mucha gente me empezó a seguir en Instagram, de repente me empezaron a etiquetar en videos y yo me asusté, dije, pues, ¿qué pasó? Y ya cuando vi mi video, dije, a ver, voy a entrar. Pero cuando vi el video por primera vez en TikTok, me parece, y vi que había comentarios muy dolorosos hacia mi persona, dije, no, espérate, no, mejor ya no veas esto, porque la gente es muy hiriente, y he de decirte que desde entonces ya he tratado, pues sí, me he tratado de no adentrarme a ver los videos que se han vuelto virales de mí y de lo que dice la gente, porque luego son muy duras y la verdad tampoco quiero que esto me afecte. Y lo que sí te puedo decir es que ya después de eso mucha gente me empezó a buscar periódicos, reporteras, y fue bien abrumador porque yo estaba asustada, dije, Dios, pero ¿qué hago? ¿Qué digo? Tampoco es como que haya hecho la gran cosa. Hoy
entiendo que sí tuvo un gran impacto y ya sé por qué, y es el hecho de que no estamos ya acostumbradas a decirle las verdades a los funcionarios públicos, sino nada más agradecerles, pero fue sorprendente, la verdad. Y mi familia tenía miedo, de decirte, porque pues sabemos que cuando este tipo de cosas luego se vuelven viral, y más si vas en contra del sistema político, pues hay represalias. Entonces, esa semanita decidí guardarme y nada más dedicarme a trabajar. Gracias a Dios tengo home office y así le hice. Y así he estado hasta ahorita, como muy, muy, por decirlo, muy bajo el agua, porque reitero, hablar para defenderte es peligroso. No significa que ay, discúlpame, no significa que lo voy a dejar de hacer, porque Ana es eso, Ana siempre grita, siempre se queja, siempre critica desde la construcción, no desde la destrucción. ¿Y qué es lo que espero? Pues mira, yo no sé si realmente mi discurso vaya a dar pie a que haya un verdadero cambio, porque como lo mencionaste ahorita, no se trata de algo de la noche a la mañana, es como algo que tarda y tiene que ser en conjunto. Pero lo que sí sé es que se dio pie a que trajéramos un tema de debate que nuestras autoridades siempre niegan, que es el hecho de que tenemos una crisis, y no de ahorita, viene de sexenios pasados, una crisis de inseguridad que está arrasando con la población mexicana y que nuestras autoridades están negando, porque siempre que se les dice, ellos dicen que ellos tienen otros datos o que realmente no fueron asesinatos, sino fueron muertes por causas naturales. Tenemos un sistema de salud que se está tambaleando. O sea, de verdad yo no puedo creer que ahorita, por lo menos en el Estado de México, en unos ciertos municipios no tienen las vacunas, las primeras vacunas que se les deben dar a los recién nacidos. Imagínate. Y tenemos tantas carencias que, reitero, no sé si mi discurso va a cambiar algo, pero sé que trajo a debate esto que todos nuestros representantes públicos nos niegan que hay. ¿Y qué cambio espero? Pues mira, la verdad a mí me cansa mucho que de repente solo se le ponga toda la responsabilidad a una sola persona para alzar la voz. Creo que eso es muy injusto, eso es muy feo, porque es así como hemos perdido a varias personas que son activistas, a través de creer que son las únicas que tienen la responsabilidad de defender los derechos de todas y después no darles apoyo. No digo que yo sea activista, pero estoy poniendo pues un claro ejemplo que hemos vivido. Entonces yo espero que la población mexicana, la juventud, se levante a hablar, a defenderse, pero no de manera individual, sino de manera colectiva, y que si de pronto tenemos personas que nos defienden, que defienden los derechos, que defienden la voz, desde una perspectiva apartidista, con fines colectivos, las apoyen, que realmente las apoyen y no las dejen en momentos de crisis, porque hoy en día vemos tantos activistas que están siendo amenazados, asesinados. Espero eso. Y de la juventud mexicana les digo que ya basta de tanta polarización. ¿En qué momento empezamos a creer que para ser revolucionarias tenemos que pertenecer a un partido político, tenemos que ponernos un color? ¿En qué momento la política se volvió una farándula toda extraña? O sea, me da mucho coraje, de verdad, porque veo tantas personas jóvenes que solamente defienden a capa y espada partidos políticos, pero no defienden verdaderas causas. Y también me da tanto enojo que en las universidades, como en la UNAM, hoy en día la comunidad estudiantil ya no alce la voz para defender al pueblo mexicano y que seamos tan pasivos. Y no me refiero a alzar la voz de una manera violenta, sino realmente empezar a decir lo que nos está quejando. O sea, eso me preocupa demasiado y yo esperaría que más allá de que me aplaudan, más allá de que me digan felicidades, más allá de que me digan es que dijiste todo lo que queremos decir, que cada uno realmente se ponga este objetivo de hacer uso de su voz, de quitarse esas playeras partidistas que pues nos han estado fragmentando más. Porque sinceramente yo no creo que ningún partido político venga a hacer el verdadero cambio. Todos los partidos tienen cosa que les pisen. Y todos los partidos políticos han lastimado no solamente ahorita, sino en el pasado a la población mexicana. Y como lo dije, la juventud
siempre será revolucionaria, pero esta revolución empieza desde el momento en que criticas al mismo sistema y no te conformas. De verdad que yo espero que en algún momento cambiemos nuestra mentalidad y empecemos a tomar las riendas de este asunto de crisis de seguridad que nos está afectando. Pero bueno, así como veo las cosas, lo dije en otra entrevista, no creo que yo como Ana llegue a vivir para ver realmente este cambio. Y así. No, y esperemos que sí. Ahora nada más para cerrar una última pregunta, pues nos estás comentando justamente de tratar de influenciar a las juventudes para que levanten su voz. Claro, ahorita podemos hablar de la seguridad en más o menos en la zona metropolitana. Muchos están en Zacatecas, Sinaloa y se preguntarán, yo quiero hacer lo mismo, pero mi situación no es tan segura como la de Ana. ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué les dirías? ¿Cómo pueden iniciar? A lo mejor tú en tu proceso de organización de tu agrupación, tuviste ese momento de preguntarte de realmente esto vale la pena, los desvelos, los corajes, el estrés, la frustración. ¿Qué mensaje les darías a ellos para dar el primer paso y empezar a generar esos cambios reales que tú mencionas? Pues mira, me parece también importante aclarar que no la tuve fácil. El hecho de que yo me haya ido a vivir a la Ciudad de México fue porque también mi propia vida corría en riesgo en mi pueblo. Y sé que es algo que ocurre con muchas juventudes, están en territorios de alto riesgo donde cualquier cosa que de repente atente contra los grupos de poder atenta contra su vida. Y sé que el consejo que voy a dar quizás va a sonar demasiado desalentador y me van a decir es que no estás considerando esto y lo otro, pero reitero, estoy tratando de ser lo más empática posible, pero creo que en el momento que empezamos a crear estas colectividades, pero que no van por querer obtener un cargo público, por querer obtener un reconocimiento, por querer acceder a un partido político o por el puro hecho de pronto solamente tomarse la foto con la senadora, la diputada, ya estamos haciendo algo. Y también les pido que empiecen por el hecho de no involucrarse con los grupos, con las personas que están afectando a la juventud. Y creo que muchos saben a lo que me refiero. Reitero, yo empecé con un club de debate. Más bien empezamos con un club de debate. Y el club de debate estoy segura que va a permanecer porque hay muchas personas que más allá de que les interesa tener fama, ser nada más ellas dentro del centro, les interesa que haya un avance. Inicien agrupándose, pero agrupándose con personas que realmente les importa la igualdad de los derechos de todas. Y miren, ahorita estoy en una situación donde pues no me acecha nada y sé que hay personas que sí, pero si pueden denunciarlo, si pueden gritarlo, si pueden pedir ayuda, si pueden evidenciarlo, háganlo. Y sí, vale la pena los desvelos, los enojos, porque miren, yo inicié el club de debate vendiendo dulces. Y digo, seguimos vendiendo dulces para financiar nuestras actividades, pero pues ganamos un premio. Y más allá de ganar un premio, dimos un discurso que permitió que nuevamente se cuestione el status quo. Pero sobre todo esto, yo creo mucho en las alianzas, en la comunidad y sobre todo en la verdad. Por favor, jóvenes, el hacer política no está solamente en estar dentro de partidos políticos. El ser una persona disruptiva no está solamente en tomarse fotos con senadores o querer acceder a un cargo político. Les juro que no. Y debemos quitarnos esta mentalidad rara que se ha estado propiciando de que primero yo, luego yo y después yo. Sé que no son los mejores consejos, pero hasta la fecha me han servido
Y lo que más me ha servido es siempre pensar en todas, en todas. Les prometo que nada de lo que hago lo hago para mi propio beneficio. Lo hago pensando que en algún momento puedo hacer un cambio. Y aunque este cambio sea mínimo, créanme que me da demasiada satisfacción que mínimo pueda saber que pueda haber algo distinto, una esperanza. Pues es todo lo que les diría. Si en algún momento necesitan apoyo en algo, yo siempre estoy a puertas abiertas para aquellas personas que realmente les importa la sociedad mexicana y que no solamente les importen sus propios beneficios. Y disculpen por no haber tocado antes el tema, y esto va en especial para las mujeres. Durante 3 años estuve a cargo, bueno, casi 3 años estuve a cargo de todo un grupo estudiantil. Sé que como mujeres es demasiado difícil enfrentarse a los retos de liderazgo, pero yo les digo con mucha firmeza, cuando sientan dudas de lo que están haciendo, recuerden que hay hombres que no tienen ni la mitad del conocimiento que ustedes tienen ocupando cargos. Entonces, mujeres, por favor, luchen, lideren y hablen con fuerza para defender sus convicciones. Yo estoy muy orgullosa de lo que represento como mujer mexicana joven. Y sé que si seguimos alentando este tipo de espacios, podremos llegar a un México más igualitario, más justo, donde las mujeres podamos sentirnos seguras, libres y con verdadera justicia. Muchas gracias. No, al contrario, Ana, creo que lo que dices durante toda esta hora, todo lo que dijiste fue bastante acertado, así como lo que mencionaste en tu discurso en la entrega de los premios. Y bueno, sigan al Club de Debate, al Debate Poder Cultural, los pueden encontrar en Instagram como debate-unamfe. Entonces ahí podrán encontrar un poco más de su información, a qué se dedican, dónde los pueden encontrar, los eventos que organizan, en los que participan, quizás cómo poder unirse a esta agrupación. De todas maneras, saben que aquí en la descripción de este episodio vamos a dejar toda la información relevante. Y bueno, saben que también nos pueden encontrar a través de Instagram, Facebook, TikTok. Recuerden también que este episodio justamente se transmite en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y iHeartRadio. En cualquiera de esas aplicaciones pueden escuchar justamente todos nuestros episodios. Vayan, visítenlos y escuchen esta declaración de Ana y así como muchas otras agrupaciones a las cuales entrevistamos. Pues bueno, esto fue Punto Medio, el lugar donde todos nos encontramos. Gracias por sintonizar Punto Medio. Recuerda, siempre hay un punto en común. Nos vemos en el próximo episodio. Punto Medio es una producción del Grupo Editorial Estudiantil.